Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. En Joya. Comenzamos. En muchas ocasiones los padres se sienten complicados porque dicen, ¿cómo le hago para no estar amenazando todo el tiempo a mis hijos? Y el tema es, una amenaza solamente es una amenaza si lo que yo le dije a mi hijo que iba a pasar, si no cumple, no pasa. Es decir, si yo le digo, si no haces la tarea, no va a haber videojuego, tu hijo no hace la tarea y sí hay videojuego. Ahí hubo amenaza. Porque tu hijo no hizo lo que tú le pediste y no le cumpliste lo que iba a ser su consecuencia. Esas son las amenazas. Cuando tú consideras que frente a lo que le advertiste que iba a suceder, no se lo cumples, porque crees que la pura amenaza lo iba a asustar. ¿Ok? Eso es una amenaza. Si no debemos amenazar, el niño tiene que saber qué va a pasar. Sí tiene que saber. Si no cumple con la regla, sí tiene que saber qué va a pasar. Digamos que es un derecho del niño. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque es muy desafortunado y muy desagradable estar todo el tiempo. Si no haces esto, va a pasar esto. Si no haces tal, va a pasar tal. Si no, tal. Porque desgasta mucho la relación familiar, desgasta mucho la interacción y es desagradable para el niño, además. El tema es, si se avisa, si se establece la regla, si se le dice al niño, tus obligaciones son estas, y si no las cumples va a pasar tal cosa. El tema es cuántas veces lo hacemos. Con una es suficiente. De aquellas cuestiones que claramente, dependiendo de la edad, son las cosas que un niño ya conoce. Es decir, las cuestiones básicas de un niño serían, para poner un ejemplo, la comida, el arreglo de la mañana, el arreglo de la noche para irse a dormir, su tarea, ¿no? Por dar un ejemplo de lo básico que se esperaría. El tema es, el niño ya tendría que saber, si no come, ¿qué pasa? Si no se levanta a tiempo para seguir todo el ritual de la mañana para irse a la escuela, si no hace todo lo necesario una vez que empieza el ritual de la noche para irse a dormir, ¿y qué pasa con el tema de su tarea, que son sus obligaciones básicas? Bueno, ya que lo sabe, no necesitamos estarlo repitiendo todo el tiempo. En todo caso es, ¿no haces la tarea? Tú ya sabes qué sucede. Pero no tenemos que estar todo el tiempo diciendo, si no haces la tarea va a pasar esto. Entonces acuérdate que va a pasar esto. Ya sabes que va a pasar esto. Porque se vuelve muy complejo. Incluso a veces solamente tendría que suceder que nosotros estemos pendientes de la consecuencia, y cuando el niño la cuestiona es, tú ya sabes que esto sucede cuando no haces la tarea. Y ya ejercerlo y acatarlo. Nada más. Cuando la falta que comete tu hijo es una agresión contra otro pequeño, ya sea su amigo, su compañero en la escuela, es muy importante
que la consecuencia no sea de tu parte hacia él o hacia ella. Porque lo que queremos enseñarle es que la agresión nunca es una forma de resolver un problema. Por lo tanto, si tu hijo pegó, si tu hijo arañó, no debes tú de pegarle para que vea lo que se siente. No, nunca. Pero sí debe de haber una consecuencia simbólica que le implique experimentar lo que es de alguna manera una pérdida. Algo que duele. Es decir, vamos a suponer que en la escuela te dicen que tu hijo le pegó a un compañero. Más allá de pedir una disculpa, tú puedes decirle a tu hijo que le va a prestar a ese compañerito el muñeco, el juguete que le gusta, y se lo va a prestar durante un día. Eso le va a hacer sentir a tu hijo que algo que quiere mucho, que no querría prestar, se lo va a prestar al amigo para que tu hijo experimente lo que es la pérdida de algo que valora mucho. Una pregunta que me hacen con frecuencia es: Chayo, ¿nunca podemos romper las reglas? ¿Como adultos, como adolescentes, como niños? Sí, claro. Sí, claro que podemos romper las reglas. El tema es: rompe las reglas, pero sigue siendo responsable. Y entonces la pregunta que sigue de regreso es: ¿cómo? ¿Cómo le hacemos para seguir siendo responsables si rompemos las reglas? Asumiendo las consecuencias de la regla que rompiste. Algo bien importante es que no cumplir las reglas no quita nuestra libertad. La libertad justo está en que ante la regla que tenemos enfrente, podemos decidir si la cumplo o no la cumplo. El tema es qué hago con las consecuencias que se derivan de la regla. Eso es lo importante. ¿Qué hago con eso? Porque una persona responsable cumple la regla, pero o no, pero cuando no la cumple, asume las consecuencias de sus actos. Ese es el tema. Yo puedo decidir no cumplirla, pero asumo perdón, lo que de ahí se deriva. Así es que si no cumplo la regla, me paso el alto, me para la patrulla, pago la infracción, no trato de darle una mordida. Si aquí en México, por ejemplo, vamos en segundo piso del periférico, me llega la infracción, bueno, pues la pago. Si no sonó el despertador y se me hace tarde, pues en lugar de hacer lo que me gusta en la mañana, que es tomarme mi cafecito con toda calma, pues esa parte me la salto, porque si no, mis hijos no llegan a tiempo a la escuela. Pero sí me tomo mi café porque eso es lo que me gusta. Y les digo a mis hijos, pues hoy no van a la escuela, no importa, porque yo no soy capaz de quedarme sin mi café de la mañana. Y no tengo ganas de no desayunar. Y entonces, pues ni modo, que no vayan a la escuela. Ahí no estoy asumiendo las consecuencias de mis actos. Eso es de lo que se trata. Mientras asumas las consecuencias de tus actos, cuando no cumpliste la regla,
sigue siendo responsable. ¿Cómo hay que dar una orden? Cortita, directa y sin preguntar. Es decir, si necesitas que tu hijo apague la luz del cuarto que dejó prendida, en lugar de echar todo un rollo alrededor de ya te dije 20 veces que apagues la luz, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? Siempre es lo mismo contigo. No. Es apaga la luz de tu cuarto, por favor. Así, directo. Primero, acuérdense que los niños aprenden por repetición. Segundo, en medio de todo el rollo se pierden. Hay un regaño de por medio y por lo tanto ya se bloquearon. Y no preguntamos. Es decir, no decimos, ¿quieres apagar la luz, por favor? No, es directo. Apaga la luz de tu cuarto, por favor. Así, clara, directa, ni 10 segundos. Duro. Así, directa y al grano. Vas a tener mucho más éxito. Y bueno, hoy es el día del libro. Regresemos a los libros. Regresemos. Enséñale a tus hijos a leer libros, a leer cuentos. Léele cuentos si son muy niños, porque no hay que perderlos. Y bueno, llegamos al final del programa, así es que espero que tengan una linda tarde. Nos escuchamos mañana en punto de la 1 con más de Chayo contigo. Hasta entonces.